El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta, por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Una producción nacional independiente de Román Ibarra, certificado número 18140, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Formación, cultura productiva, trabajadores. ¿Quiénes son los emprendedores? RCR presenta, por cuenta propia, la economía de carne y hueso, con Rolando Padilla y Román Ibarra. ¡Hola, Venezuela! Este programa, como ustedes saben, sale gracias a Dios, pero también gracias a que la gerencia general de la estación está dirigida por nuestro hermano y amigo Jaime Nestares. En la gerencia de producción está la más bonita de todas las emisoras de radio, Catherine Manzano. Y en los controles está el supergalán de los tiburones de La Guaira, Alejandro Tovar. Sí, señor, este es su programa favorito de todos los fines de semana, por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Y vamos a comenzar de inmediato comentando el hecho de que ya está circulando en las redes sociales mi artículo de esta semana que se llama... ¿Cómo fue que lo llamé ahora y hasta se me olvidó de repente? Ya va. El artículo se llama Posición Adelantada. ¿Por qué posición adelantada? Bueno, porque el gobierno mandó a uno de sus vinculados a intentar un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la primaria que organiza un sector, por cierto, minoritario de la oposición, lo cual revela primero una torpeza adelantada del gobierno, porque es muy temprano para hacer ese tipo de cosas, pero además también demuestra una intención que es la que tiene el gobierno de sabotear cualquier cosa que se le pueda oponer eventualmente. ¿Por qué razón? Bueno, porque sencillamente controlan todas las instituciones y eso lo pueden hacer gracias también, ustedes lo saben muy bien, a que les fueron regaladas todas por la vía de la abstención. Eso permite que el gobierno tenga una incidencia importantísima en el proceso de esa primaria que un sector minoritario de la oposición está intentando, razón por la cual es un argumento adicional para entender que esa primaria, en mi opinión al menos, no va para ningún lado. Hay un montón de candidatos y hasta ahora no se ha escuchado una sola idea acerca de cómo reinstitucionalizar el país, sino todos están en un torneo de insultos mutuos, de lanzamiento de acusaciones y dicterios, que lejos de hacerle un buen servicio a ese factor de la oposición, le hace un grave daño, le presta un flaco servicio a la nación y además se la pone, para decirlo en términos beisbolísticos, se la pone bombita al gobierno de Maduro, que con toda seguridad tendrá una inmensa incidencia en esa elección primaria, como la han denominado. Lo cierto es que nosotros insistimos en que al gobierno hay que ponérsela difícil. ¿En qué sentido? Primero, que debería estarse discutiendo, en vez de unas primarias excluyentes como las que conocemos, debería estarse estudiando un programa de gobernabilidad mínimo que resuelva los problemas más dramáticos con los que vive la sociedad venezolana y que ya los hemos citado aquí en términos de expresar la carencia que en materia de servicios públicos reciben y viven todos los venezolanos, en materia de salario, en materia de precariedad en el sistema de salud, en materia de precariedad en el sistema de transporte, el hidrológico, el eléctrico, entre otros. Razón por la cual habría que animarse a la discusión, repito, de un programa de gobernabilidad en primer lugar y luego un candidato que sea de tal entidad, que sea de tal importancia, que sea de tal jerarquía interna e internacionalmente, que le cueste un mundo al gobierno intentar inhabilitarlo por las respuestas que habría, no solo desde el punto de vista interno, sino desde el punto de vista internacional. Razón por la cual nos lleva a insistir en que no puede ser cualquiera el candidato. Cualquiera de esos de los que están allí participando en ese sector de la oposición
hay varios que están inhabilitados y otros que son eventualmente inhabilitables porque el gobierno con sus mañas y sus trampas podría hacer lo mismo, razón por la cual entonces hay que buscar, repito, un programa de gobernabilidad que todos podamos acompañar, que sea la solución para resolver los problemas que más angustian al venezolano y que además tenga como compañía un candidato que sea prácticamente invulnerable o cuya jerarquía, cuya entidad impida que el gobierno haga una de las malandrerías a las que está acostumbrado. Pensemos entonces que no puede ser cualquiera el candidato y la gente dirá, dará sus opiniones, pero yo quiero insistir en que este no es un torneo ni de simpatía, ni de juventud, ni de fuerza, ni de, no sé, de juventud como ellos lo llaman, ¿no? Entonces no, aquí se trata de convocar a los mejores venezolanos para que lleven adelante un programa de gobernabilidad, conducir una transición importantísima, nada más y nada menos, porque hay que ganar las elecciones, hay que cobrar, pero hay que entenderse con los factores del gobierno por una razón elemental, con el control que tienen de todas las instituciones. Al día siguiente de que tengamos un triunfo presidencial, vamos a tener en contra de inmediato la Contraloría, la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia, el CNE y también la Asamblea Nacional, nada más y nada menos que esas instituciones que son importantísimas para el desarrollo republicano. Razón por la cual, repito, hay que tener un candidato que se pueda manejar con las dos manos y ofrezca garantías, no que esté ofreciendo cortarle la cabeza a nadie, ni que va a meter preso a nadie. No, los que vayan a ir presos será porque la justicia profesional, independiente y autónoma encuentre indicios suficientes de culpabilidad para que esas personas vayan a cumplir una condena. Pero eso de estar persiguiendo a la gente e invadiendo esferas de otros poderes no tiene ningún sentido. La política es para resolver problemas, de modo que discutir, negociar y acordarse es válido y es perfectamente posible en una sociedad que aspira a avanzar en democracia. Lo otro es producir un enfrentamiento que nos conduzca a una guerra en la que no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Pensemos con claridad entonces. Yo sigo pensando en que la salida nuestra tiene que ser una salida de consenso, primero de carácter programático y luego de un líder o un candidato que conduzca la transición. No puede ser un líder, no puede ser un candidato que esté pensando en su partido y en ganar las elecciones para repartirse los cargos entre los suyos. No, tiene que ser un estadista. Un estadista piensa en el porvenir de la nación. Un líder cualquiera piensa en cómo resolver a sus compañeros de partido para darles cargos a todos, como ha ocurrido hasta ahora con el G4 sin estar en el poder. Imagínense ustedes qué pasaría si llegaran a alcanzarlo. Sería un desastre. Entonces, repito, tenemos que buscar una salida de consenso que nos permita avanzar, ganar las elecciones, cobrar ese triunfo y hacerlo en paz. Un gobierno que sirva para todos los venezolanos y que nos conecte con el mundo entero a objeto de conseguir los recursos que el país necesita para reconstruirse. El país está en el suelo, peor aún, está en el subsuelo, gracias a que Chávez y Maduro lo han lanzado por un barranco y tenemos que evitar que eso siga ocurriendo. El 2024 es un año decisivo. Si no hacemos lo correcto, vamos a seguir cayendo más y más abajo en un barranco, en un precipicio por el que nos lanzaron Chávez y Maduro. Tenemos que recuperar al país y eso solo es posible sobre la base, en nuestra opinión, de una salida de consenso. Las primarias no van a resolver el problema, por el contrario, lo van a agudizar. Pensemos con claridad entonces y veamos qué tiene que decirnos al respecto nuestro querido compañero Daniel Santolo, que ya está en el estudio. Daniel, ¿cómo estás? Saludos para ti. Buen día, Román, de verdad, un grato escucharte y bueno, un saludo a todos nuestros oyentes y agradecer a la emisora el espacio que nos presta para poder comunicarnos. Esta mañana te leí muy temprano, Román. Muy bien, muchas gracias. Tú sabes que yo soy de esos señores ociosos que se paran muy temprano y se ponen a leer la prensa y enterarse de las cosas, ¿no? Está bien, ciertamente, tu artículo creo que de mayor claridad imposible. ¿Vale? Gracias. Lo que pasa es que uno pareciera que el sentido común lo perdimos, se nos perdió el sentido común.
son cosas de, como dicen, de perogrullo, ¿vale? Conche, parece que no entendiéramos el gobierno. Aquí hay unos que hablan de Diosdado, hablan de dictadura, hablan de todo eso. Y entonces quieren que los niños se comporten como si estuviéramos en Suiza. Sí, hombre. Entonces, frente a una realidad objetiva, tú tienes que hacerte planteamientos también objetivos. Lo que tú hablas de las inhabilitaciones, ¿vale? Este gobierno puede inhabilitar de la noche a la mañana a quien quiera. A quien le dé la gana. A quien le dé la gana, y por supuesto, hay que buscar un candidato que el costo político para el gobierno inhabilitarlo sea demasiado alto. Una persona, y hay que decirlo así, ¿vale? Intachable, que no tenga, que el gobierno no tenga de dónde agarrarse para eso, porque estamos hablando de una transición hacia la democracia. Estas no son unas elecciones comunes. Y que para aquellos que dudan, hay muchísimos ejemplos que recoge la historia contemporánea, ni siquiera la más remota, sino la historia contemporánea, que a través de las cuales se puede comprobar que es perfectamente posible ganar unas elecciones, cobrar el triunfo y comenzar a gobernar en transición para enderezar tantos entuertos que los gobiernos anteriores han dejado. Lo hemos dicho con el caso de Chile. Los chilenos derrotaron a Pinochet y tuvieron que soportarlo al frente del ejército y en el Senado, con carácter de vitalicio. Senador vitalicio. Ajá, entonces no era fácil digerir aquello, y sin embargo los chilenos, que por cierto tenían como el líder más popular de entonces a Ricardo Lagos, y Ricardo Lagos, que venía del Partido Socialista, dijo: no señor, yo no puedo ser el candidato porque yo vengo del mismo partido que Salvador Allende, que fue, digamos, el protagonista de todo aquello de los golpes del 13 de septiembre del 73. De modo que es una locura pensar que esto puede ser un concurso de simpatía, de juventud, de popularidad o de fuerza. No, señor, aquí se trata de buscarnos un estadista, pero antes del estadista, buscarnos una discusión amplia para encontrar un programa de gobernabilidad mínimo, acompañable por todos, para alcanzar la reinstitucionalización del país y comenzar a producir los mecanismos que nos permitan avanzar hacia el desarrollo. El país lo tiene todo. No solamente los recursos humanos, sino los recursos materiales. Que hay que comprometerlos a futuro. Bueno, vale, hay que hacer algo para rescatar al país de alguna manera. Los daños que se produjeron, ya se produjeron. No hace ningún buen servicio el estar recordándolo cada segundo. Todo lo demás será materia de la justicia independiente, autónoma y profesional que se pueda construir a partir de las negociaciones que luego de las elecciones del 2025, no las del 24, podamos acometer las negociaciones y los acuerdos a partir de la nueva Asamblea Nacional, porque la actual, estos señores se la regalaron al gobierno. Esa es la verdad. Sí, es una realidad. Y con eso hay que contar, porque si ganamos las elecciones en el 2024, al día siguiente tenemos todas esas instituciones de entrada en contra. La Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, el CNE, la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Nada más y nada menos, pues. Y se te escapa una bien importante, la Fuerza Armada Nacional. Y la Fuerza Armada Nacional, que es una Fuerza Armada Nacional hecha a imagen y semejanza de lo que ellos quisieron que fuera. También. Y la abstención también permitió que eso se perpetuara. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, uno escucha a los candidatos esos que andan por ahí recorriendo, entre comillas, el país. Yo no les he escuchado una sola idea. Bueno, a eso iba. Una sola. A eso iba, Román. Parece son reporteros de la crisis. No, repetir lo que todo el mundo sabe. Que este país está fregado, que los salarios no alcanzan, la vialidad está vuelta a leña, los servicios públicos. Ya eso lo sabemos, ¿vale? Yo lo que quiero es que me digan cómo vamos a resolver el problema. Así es. Que me digan con realidades, 5 puntos concretos. Ejemplo, ¿qué vamos a hacer con PDVSA? Con las empresas de Guayana, con la zona industrial de Carabobo. Entonces, yo quiero con las zonas francas de Falcón y Margarita, claro, por ejemplo. Entonces, ahí hay que ver, ¿vale? Además, ¿cómo vas a restablecer tú las relaciones internacionales? ¿Cómo le vas tú a pedir, a exigir a Estados Unidos que, bueno, nos deje desarrollarnos? Entonces, yo quiero escuchar de verdad candidatos que hablen, bueno, de la necesidad de presentarle a un país un gran acuerdo nacional. Además, yo voy más allá, ¿vale? Eso incluye un gran sector del chavismo.
Claro. Que tú los claro. convenzas, que le digas, mire compañero, para recuperar este país tenemos que hacer esto y necesitamos que nos acompañe. Y Bueno, sobre todo que no vivas amenazándolos. no, pero es que aquí la única oferta que le hacen al gobierno es que le van a comprar unas bragas anaranjadas y los van a mandar para Miami. Qué ridiculez. No, eso es una ridiculez. ¿Vale? Como si eso fuera posible, en primer lugar. Exactamente. Y segundo, como si de verdad fueran una amenaza real. No tienen nada, ¿vale? Esto es como en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Papa de entonces decía que había que acabar la guerra y Stalin, que estaba en plan de guerrero, le decía, pregúntenle al Papa cuántos cañones tiene. Sí. ¿Entiendes? Bueno, ¿cuántos cañones tienen estos tipos del G3 o G1 o G4 o como se llamen, la plataforma unitaria, como se llamen? ¿Cuántos cañones tienen? Mira, te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato. ¿Estás amenazando a quién? Te voy a dar un dato, Román, para que lo busques en las redes. Esta semana pasada inauguraron formalmente el Sambil de la Candelaria. Yo lo vi. La manifestación de gente con emoción. Más grande. Estaban abriendo un centro comercial como el Sambil, que estuvo cerrado un montón de años por la payasada de Chávez. Sí, y de Jorge por las Rodríguez. expropiaciones y esas cosas. Ajá. Bueno, ahora volvió por su fuero, restablecieron el orden, abrieron el centro comercial y están resolviendo también un problema de vialidad, porque ese estacionamiento tiene más de 1,000 puestos. Sí, eso es un alivio para el sector de la que Candelaria. Alivian lo que antes era un colapso final en la Candelaria. Te iba a decir que yo no he visto manifestación alguna de ninguno de estos candidatos que reúna tanta gente. Así es. Entonces, eso es lo que te dice a ti. Con alegría genuina. Exactamente, y eso te dice a ti entonces que el país va por un lado y estos señores van por otro, ¿vale? Estos tipos a lo mejor son muy populares en las redes sociales, pero es que las redes sociales apenas comportan el 5% de la población. La gente real, la gente de carne y hueso que está en la calle, no les para ni medio. No, y todo es una crítica. Por ahí salió Luis Vicente León, que considero uno de los encuestadores más serios del país. Bueno, diciendo que sí, que aquí hay un número de venezolanos que tienen ingresos por encima de los $1,500. Y entonces lo cayeron a piña. Y eso es mentira. Eso es verdad. Que ese porcentaje de venezolanos sea el 5%, esa es otra cosa. Es un porcentaje chiquitico, pero exacto, sí lo hay, claro. Pero esos son 500,000 venezolanos. Esos son los que llenan los restaurantes, los que compran todas esas entradas de los conciertos. Bueno, aquí han venido yo no sé cuántos cantantes, artistas internacionales. Y van a seguir yendo. Por eso, entonces hay una población que tiene ingresos. Lo que tienes entonces tú es que no ir contra eso, sino hablarle al 95% que estamos en el umbral de la miseria. Así es. ¿Cómo vamos a superar la pobreza? ¿Cuál es el plan económico y social para superar la pobreza? Yo siempre lo he dicho, aquí te reclaman mucho, criticando porque los planes sociales te regalan algo. Bueno, por ahí dicen que no le dejes el pescado, enséñalo a pescar. Bueno, mientras lo enseño a pescar, ¿qué? ¿Se va a morir de hambre? Así es. Los planes sociales, y lo he dicho y lo repito, hasta en Estados Unidos hay planes sociales para atender a la gente que está muriéndose de hambre en la calle. Así es. Entonces no seamos necios. Estos países altamente empobrecidos necesitan planes sociales. Mientras, claro. Además necesitamos, nosotros como los países emergentes, necesitamos dejar de ridiculeces. Hay que acudir a los organismos multilaterales, a los organismos internacionales, a buscar los recursos que no tenemos en la actualidad y comprometer los recursos materiales que la providencia nos regaló hacia el futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que el país se siga hundiendo? Por cierto, en estos días... No vale, hay que dejarse de tontería y ser pragmático. Claro, en estos días, por cierto, yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos que acudir a todos los organismos internacionales habidos y por haber que nos ayuden en materia de salud, de alimentación, de educación. En estos días estaba en San Agustín. Mira, yo vi una encuesta de esas de las redes sociales en los colegios de los muchachos en bachillerato, preguntándole las capitales de los estados de Venezuela, y de los 7 u 8 muchachos que participaron, ninguno supo una sola de las capitales que le preguntaron. Pero eso es una vergüenza, mano. Es que no están yendo a clase. Eso es una vergüenza. Román, están asistiendo 1 o 2 veces a la semana a los liceos. Y hambrientos. Exactamente. Entonces, ¿cómo le pides tú, muchacho, de eso, que no te sabes ni cuáles son sus condiciones de vida? No es que no se le exija, pero es que no hay cómo exigirle.
Claro. Esos niños que están yendo a la escuela, cónchale, Román, uno los ve, ¿vale? Yo paso por esos liceos. Yo paso por un liceo aquí al frente de la emisora. La talla y el peso de esos niños son niños no de bachillerato, son niños de escuela. Tú ves esos niños pequeños, ¿vale? Desnutridos, además, ¿vale? si no, desnutridos física y mentalmente. Es que ese es el problema más grave, porque yo creo que hemos perdido 2 generaciones, Román. Así porque lamentablemente este proceso de más de 30 años de confrontación lo que ha dejado es un poco de heridos y muertos. Y heridos en esa posición, muchachos que lamentablemente y muchachas, bueno, el problema del embarazo infantil, todos los problemas sociales. La más alta tasa, Venezuela tiene, repito, la más alta tasa de embarazo precoz en América Latina. Bueno, imagínate Hay niñitas de 10, 11 y 12 años. ¿Quién atiende ya. eso? ¿Quién atiende eso? No hay programas sociales para eso. Ajá. En estos ¿Qué días va a pasar dentro de 10 años? Ese niño recién nacido tiene una madre que apenas tiene 20 años. No, y además ese niño ya nace con problemas, porque esa niña de 12 años seguro no tuvo un control prenatal, no tuvo una buena alimentación en lo absoluto. Entonces, ¿cómo nace ese niño? Ya el niño viene con problemas. En medio de todo tipo de precariedad. Exacto. ¿Qué se puede sacar de ese muchacho que va a nacer en uno de los en un barrio de mucha precariedad económica y social, sin acceso a la educación formal, sin acceso a una alimentación, sin acceso a la salud? ¿Qué va a hacer de ese muchacho? ¿Qué va a hacer de esa madre? Mira, yo por eso en estos días te decía que pasé por San Agustín aquí del sur y estaba una gente allí de la FAO hablando con la gente, dando instrucciones, colaborando. Hay que buscar esos organismos internacionales y pedirles toda la cooperación posible. Lo más hipócrita es no acudir a esos organismos de los cuales Venezuela forma parte. Claro. Venezuela es parte del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, de la FAO, que la FAO es un organismo de las Naciones Unidas. Sí. Venezuela pertenece a todas esas instituciones. ¿Cómo es posible que entonces no acuda a buscar los recursos que otros países sí encuentran? Mira, el próximo gobierno, y ojalá lo hiciera debe inmediatamente acudir a todos esos organismos internacionales. Y como tú dices, aquí por eso es que yo digo que no puede ser cualquiera, tiene que ser un candidato que tenga respetabilidad. No, y confiabilidad. Porque se trata de brindar confianza. Si tú lanzas a uno de estos muchachos tirapiedras como candidato y que por un milagro gane las elecciones, bueno, vale, sencillamente no va a cobrar. Porque el que esté amenazando a los que están en el gobierno, bueno, como son unos marrulleros y además este es un gobierno autoritario, simplemente no le entregan y se acabó. Bueno, tal vez, supongamos tú vamos más allá, Román. O a lo mejor para hacerle la maldad, se la entregan. Un 8. Ajá. ¿Tú crees que un gobierno bajo esta situación de calamidad que estamos atravesando, con todos los poderes públicos en contra, asambleas, gobernadores, alcaldes, ¿tú crees que si no hay un acuerdo nacional tú vas a poder gobernar? Yo lo veo de la siguiente manera. El gobierno es tan re malo que hasta le conviene perder las elecciones, pero, siempre hay un pero, no puede aceptar que les estén amenazando ni que le pongan un cuchillo en el pescuezo. Así no, de vale, Se trata de negociar la gobernabilidad, si no el país no va a avanzar para ningún lado. Y yo ya me los imagino en la calle protestando, quemando, trancando. Eso no puede ser. Bueno, vale. Fíjate, ya sacamos la cuenta de la primera parte. Vamos a tener en contra la Fuerza Armada, la Asamblea Nacional, el TCJ, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y más de 200 alcaldías y la mayoría 19 gobernaciones. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos nada para ganar las elecciones. Hay que utilizar el cerebro y no la gritadera y la bilis. Yo te quiero vivo, no te quiero muerto para meterte preso. No, es que hay unos que están pensando con el hígado y con la bilis. Con la bilis. Ay, Dios mío. Mira, creo que se nos hace el tiempo de ir a los comerciales, así que vamos por un instante a los mejores comerciales en la radio y la televisión digital venezolana y enseguida estamos de vuelta con mi pana Daniel Santolo en el estudio para que se encargue de dirigir todo este mundo de información que nos queda a continuación. Un abrazo muy grande, Dios los bendiga. Vamos y venimos. Alejandro, llévatelo.
Les estamos presentando Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Queridos astroyentes, nuestro programa Guía Astrológica ha cambiado de horario. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, Guía Astrológica. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todo lo que debe saber un emprendedor en Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso. Bueno, seguimos con nuestro programa, la economía de carne y hueso. Gracias a la asociación Atraen por, permitirnos expresarnos y seguir difundiendo también cosas buenas. Porque este país, y lo hemos venido demostrando las anteriores semanas, cuenta con una gran juventud de emprendedores, de luchadores sociales, que están echando el país hacia adelante. Yo soy de los que dice que ahí está la mayoría de los venezolanos, que lamentablemente los malos son pocos, pero hacen mucha bulla. Y eso es una verdadera realidad. Uno se levanta temprano, sale a la calle y ve a las 5:30 de la mañana ya la gente buscando su transporte público para ir a trabajar, el metro funcionando, claro, con las deficiencias, con los problemas de transporte, pero la gente sigue allí, sigue avanzando, sigue emprendiendo, y esa es la Venezuela bonita, la Venezuela que todos debemos impulsar. Pero para llegar allí, por supuesto, hay que trabajar, hay que luchar, hay que organizarse, no hay que aislarse. Uno entiende que en momentos de crisis la gente trata de aislarse para resolver sus problemas personales, pero no olvidemos que tenemos que organizarnos, participar en las asociaciones de vecinos, en los condominios, los trabajadores en sus sindicatos, los estudiantes y los profesores en sus universidades. La organización es clave, la organización
es para que los países también avancen. La democracia nos lleva a eso, la democracia nos lleva a participar. Si nosotros abandonamos los espacios de participación, también estamos abandonando la democracia. Bueno, y pasa lo que viene pasando. Estamos perdiendo las libertades, estamos perdiendo la posibilidad de seguir creciendo, porque bueno, todo descansa en manos de unos pocos. No podemos rendirnos. Bueno, y el mejor ejemplo lo tenemos en Caracas. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos regalado la alcaldía de Libertador, una ciudad que tiene miles de problemas? Entonces vemos de verdad, yo quisiera ver obras de la alcaldía de Libertador, pero es que no consigo nada que señalar. El centro sigue siendo un caos. Claro, han arreglado los alrededores de la Plaza Bolívar, eso no se niega. El pequeño casco histórico que tenemos nosotros en Caracas, pero eso no es suficiente. Alrededor de ese pequeño casco histórico todo es un caos. El tráfico, la inseguridad, el abuso. Uno ve hasta las mismas autoridades, yo no sé si llamarlos autoridades, abusando, policía por arriba de las aceras con motos, comiéndose la flecha, no respetan los semáforos y supuestamente es la autoridad. Bueno, eso es lo que tenemos y he hecho siempre el llamado a que la alcaldía de Caracas debe poner orden. Caracas necesita cariño, limpieza, ornamentación, los espacios ornamentales, mantenerlos. No puede ser que se gaste un dineral en una plaza reconstruyéndola y remodelándola y ya a los 3 meses la plaza no tiene ni una matica porque sembraron un montón de plantas y nadie fue capaz de ir a regarlas. Medio repararon una fuente, bueno, y la fuente se dañó sola porque no hubo mantenimiento de ningún tipo. Pareciera que eso no le duele a nadie. Las aceras destruidas. Caminar por las aceras es un peligro. Tú no sabes si te fracturas un pie. Esa es la ciudad que tenemos, es una realidad. O sea, las alcaldías deben ocuparse y no hasta ahí. Deben hacer acuerdos con los ministerios adecuados para ello. Ejemplo, la alimentación. Semana pasada conversaba con Nelson. No hay comedores populares. Uno ve colas de indigentes, porque hay que llamarlo así, gente que vive en la calle, haciendo cola en algunas iglesias, en algunas casas que se prestan a regalarle una sopa. Eso no puede ser la Venezuela que nosotros merecemos. El gobierno tiene que entender que está llamado a buscar resolver los problemas. Hay que crear espacios adecuados para esa gente que lamentablemente, por desgracia, por tragedia, ha caído a vivir en la calle por cuestiones de alcohol, de droga o por otro tipo de problemas, por pobreza. Abrir espacios que tengan profesionales adecuados para su atención, no solo en la alimentación y en la salud, también en la salud mental. Esos niños que nosotros vemos todos los días en la calle. Bueno, el Estado está obligado a crear centros de rehabilitación, además de formación, de reeducación, de crear también espacios para el oficio, para dar las herramientas básicas para que la gente pueda aprender un oficio y desenvolverse en la calle. Esos son planes urgentísimos. Aquí la gente dice, ¿cómo vamos nosotros a sacar este país adelante? No, que venga la inversión. Sí, pero la inversión sola no es suficiente. El Estado tiene que entender que hay una pobreza inmensa en nuestro país, como hablábamos hace rato con Román, nuestra infancia, nuestra juventud. Bueno, eso hay que atenderlo y eso necesita un gran esfuerzo. Y ese esfuerzo no puede ser de un solo sector del país. Eso tiene que venir de un gran acuerdo nacional. Ver con organismos internacionales cómo llevamos una buena alimentación a nuestros niños en las escuelas.
Fe y Alegría, que es un ejemplo en la educación primaria, bueno, ha tratado y trata de cumplir con ello, por lo menos el desayuno. El Estado tiene que implementar ese tipo de programas y hay organismos internacionales que están facultados para ello y colaboran con mucho gusto. Bueno, y hay que acudir. El problema de la educación, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestra educación? Eso hay que revisarlo. Mucho se ha hablado de las escuelas técnicas. Tú no puedes salir de bachillerato sin saber, y hay que decirlo así, sin tener conocimiento sobre algún oficio. Cuando yo estudié, nosotros nos daban electricidad, nos daban carpintería, nos enseñaban un oficio, eran extracurriculares, pero tú aprendías. La CANTV tenía un centro de formación, una escuela técnica. Ahí salíamos y yo tuve la oportunidad de hacerlo, graduado como técnico superior en telecomunicaciones. Y después continuábamos la carrera en la Universidad de la Fuerza Armada con ingeniería electrónica y ingeniería de telecomunicaciones. Habían planes. La propia Electricidad de Caracas tenía centro, bueno, sin hablar del INSE. Tú ahorita te pones a buscar un tornero y eso es casi imposible conseguir un tornero. Y cuando lo consigues son señores mayores, porque no hay una renovación. Los plomeros, los electricistas, casi todos son adultos mayores, igual que los técnicos que reparan neveras, lavadoras. Bueno, eso hay que buscar la manera de que esos señores que tienen la experiencia, bueno, montar centros de educación, de formación en esos oficios que son altamente necesarios, importantes. Además, y hay que decirlo así, son muy bien remunerados. Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar a discutir qué queremos también con nuestra educación. ¿Qué hacemos con nuestras universidades? ¿Cuáles son las carreras de mayor importancia? Hay que revisar los pensum. Yo soy profesor universitario. El pensum de las materias que yo doy soy de los años 70. Hay que modernizarnos. La Universidad Central de Venezuela debe modernizarse. Debe ver hacia el país, no hacia adentro, sino hacia afuera. Buscar relaciones con las empresas para ver cómo colaboramos, cómo ayudamos al mejoramiento en la producción, en la economía. Hacer planes de carácter económico para presentárselo al país. Todo eso tenemos que discutirlo. Eso es lo que tenemos que estar discutiendo. Son temas que lamentablemente no se hablan en el país. Seguimos en esta confrontación inútil. Y por los vientos que soplan pareciera que no vamos a salir de eso. Estuve viendo unos videos muy desagradables, por cierto. Hermanos venezolanos enfrentándose con hermanos venezolanos, agrediendo a un candidato. ¿Qué es eso? Eso es inaceptable. Todos tenemos derecho de llevar un mensaje a la población, de entrar a nuestros barrios, a nuestros sectores populares. Por supuesto, yo sé que ha habido enfrentamientos de parte y parte, pero eso hay que vencerlo. Hay que repudiar la violencia. Tenemos que seguir tratándonos como lo que somos hermanos. Y los que vivimos en este país, bueno, estamos sentenciados a seguir viviendo acá. Bueno, a menos que pretendan algunos seguir yéndose. Pero los que estamos aquí tenemos que sentarnos en la misma mesa y ver qué vamos a comer, qué vamos a compartir. Bueno, yo le hago un llamado a las autoridades nacionales. De verdad que hay que buscar la convivencia y el ejemplo tiene que darlo el gobierno. Un gobierno que parece más bien un gallito de pelea, un elefante en una cristalería, pelea con todos y ofende. Los voceros del gobierno de verdad tienen un estilo bien desagradable de expresarse, descalificando. Bueno, algunos podrán decir, bueno, es que del otro lado también hay quienes nos descalifican. Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con eso? Gandhi lo dijo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, terminaremos con una sociedad ciega y desdentada,
No podemos seguir en eso. Tenemos que plantearle al país una ruta, una vía para reconciliarnos, para encontrarnos. Yo creo que ese es el mensaje que por lo menos de mi parte debería estarse compartiendo. Todo aquel que aspire a conducir las instancias o el país debe entender esto. Esto no es una cosa de venganza, de confrontación, de odio. Hay gente de verdad pasando muchas necesidades. Un país altamente en crisis económica, social. Un país que tiene un daño estructural. La pobreza no es de ahorita. Eso tampoco lo vamos a negar. Desde que yo tengo uso de razón, bueno, yo levantaba la cara y veía los barrios. Katia, Petare, que está catalogado como uno de los barrios más grandes del continente. Esos fueron años de acumulación de pobreza, de falta de planificación. Eso no es nuevo. Son más de 60 años. Bueno, pero entonces vamos a seguir con la misma conducta. ¿No será mejor sentarnos y tratar de planificar al país para unos 20, 25 años? Ponernos de acuerdo en un programa único de gobierno. Que quien esté en la presidencia se comprometa a cumplirlo. 5 puntos: educación, salud, seguridad, vialidad y estructura y servicios públicos. Yo creo que eso sería un tema donde todos podríamos ponernos de acuerdo. Cómo mantener la educación y la salud en su, como dicen por allí, como prioridad. Si no hay educación y si no hay salud, no tenemos país. Eso es lo principal, lo primordial. ¿Cuál es el sistema de salud que queremos? Aquí se habla de que la salud es gratuita. Eso es totalmente falso. Que la educación es gratuita, totalmente falso. Es más costoso ir a la... Bueno, yo tengo alumnos en la universidad que han dejado de ir porque no tienen cómo costearse ni la alimentación ni el pasaje. Entonces tú podrás estar dando educación gratuita, pero si los alumnos no tienen las condiciones mínimas para ir, asistir a clase, y peor aún, si llegan a clase con hambre, enfermos, ¿cómo los atiendes? La Universidad Central que yo estudié hace años, yo desayunaba, almorzaba y merendaba en el comedor de la Universidad Central de Venezuela. Recuerdo que en Navidad y en el Día del Estudiante el comedor hacía unas comidas fantásticas. Bueno, las colas eran grandísimas, pero tú tenías la posibilidad de ir a estudiar y por lo menos tenías segura una comida. Ahora no. El comedor desapareció. El transporte de la universidad, los autobuses que venían de Guatire, que venían de Occidente, que traían a los estudiantes a clase y después los volvían a llevar a sus casas, eso ya no existe. ¿Cómo recobramos eso? ¿Cómo recobramos un sistema de salud claro, confiable, donde yo vaya y pida que me atiendan y haya un médico allí bien pagado, con una enfermera bien pagada, con una farmacia con suministros, que si hay una emergencia, una operación, esté allí lo necesario para atender al venezolano? Hay que buscar un mecanismo para retomar eso. No puede ser que aquí la salud esté como esté. No puede ser que las escuelas se estén cayendo. No puede ser que cuando llueve las escuelas se inundan y se caen los techos. Yo a veces me pongo a ver los programas estos que transmiten por el canal del PCV. Debería ser el canal de todos los venezolanos. Venezolana de televisión. Bueno, pero ahora es el canal del PCV. Bueno, y pasan unas cosas ahí que tú dices, bueno, ¿dónde es esto? Unos CDI fantásticos, superdotados. Bueno, pero ¿dónde están? Que no los veo. Los módulos de Barrio Adentro, que por cierto era una política que tenía el sistema de salud venezolano hace años, que eran los módulos que habían en los sectores populares que atendían a la gente. Bueno, inventaron todo un parapeto allí. Bueno, y todos esos módulos están abandonados, cerrados.
Bueno, ¿y cómo hacemos para recuperar eso? Confrontándonos, siguiendo una competencia inútil, una lucha antagónica, el todo o nada. Yo creo que esa no es la salida. Además, estoy convencido que esa no es la salida. Tenemos 25 años de este periodo en una sola confrontación. Y anteriormente también había confrontación, eso tampoco lo vamos a negar. Finales de los años 70, principios de los años 80, había una conmoción social en el país. Bueno, algunos me dirán, bueno, pero antes no estábamos tan mal. Bueno, algo malo estaba, que se dio el 27 de febrero del 89. Por algo se dio el 27 de febrero del 89. Había una crisis estructural. Ya la democracia estaba dando, si se quiere, signos de agotamiento. Los partidos políticos. Bueno, eso hay que refundarlo, retomarlo. Las organizaciones tienen que retomar su rumbo. La democracia es organización, participación, respeto a las normas, respeto a la Constitución, es convivencia. La democracia no es confrontación, ciertamente es la lucha por el poder político, pero no es una confrontación antagónica. Entonces yo creo que el mensaje que nosotros, los que podemos comunicarnos con un poco más de espacio, yo creo que ese es el mensaje que nos corresponde. Entonces, bueno, el llamado ciertamente es a eso. Y el llamado al primer responsable de la crisis, que es el gobierno. El presidente Nicolás Maduro debería pararse en cadena nacional y hablarle con claridad al país hacia dónde vamos. Llamar también al encuentro, a la paz, al vivir, convivir unos con otros. Bueno, y poner sobre la mesa cuáles son los planes para recuperar al país. Bueno, pero vemos que no es así. Vemos que se mantienen en una política confrontacional. Como yo digo a algunos amigos, les digo, bueno, es que ni siquiera se dejan ayudar. Están encerrados en sí mismos. Una cosa que uno no entiende. Bueno, el gobierno tiene que entender que los más perjudicados, y hay que decirlo así, si se quieren mantener en el poder, es que si sigue esta crisis que tenemos, dentro de un año, año y medio, Venezuela va a estar peor de lo que está en este momento. Hay algunos que dicen, no aguantamos más, Venezuela no aguanta más. Bueno, les tengo una mala noticia. Los países siempre pueden estar peor, mucho peor. Y hay países mucho peor que nosotros. Pero eso no puede ser el destino de nuestro país. Tenemos que empezar a estabilizar la economía para que el país coja un respiro. Tenemos que implementar planes sociales. Tenemos que buscar acuerdos con la industria privada, tanto nacional como internacional. Bueno, el problema de las empresas privadas internacionales es que no tienen cómo tampoco venir a invertir en Venezuela por el propio conflicto que hay. Me comentaba una amiga en el metro de Caracas, hace aproximadamente 15 días, el embajador francés, siempre se me olvida el nombre del excelentísimo embajador, que es muy activo en Venezuela. Además hacen actividad en los barrios, hacen donaciones, dotaron de toda una red de recolección de agua de lluvia y después se le aplica un tratamiento y la hace potable. Bueno, es un embajador de verdad que ciertamente tiene también sus posiciones de carácter político, pero es un embajador que ha estado en el país y ha ayudado y ha hecho un excelente trabajo. Bueno, vinieron unos empresarios franceses y él los atendió, por supuesto, es su responsabilidad. Bueno, pero en una de esas actividades que están haciendo fueron al metro. Llevó a los empresarios al metro, a que conocieran el metro. Recuerden que el metro venezolano tuvo mucha participación del gobierno, tanto francés como italiano. Muchos técnicos, muchos profesionales vinieron para acá. Bueno, pero me dice la amiga que ellos estaban viendo las instalaciones del metro. Me imagino que con expectativas o algo. Pero escuchó a uno de ellos decir
que en esta Venezuela sancionada y bajo este conflicto político era imposible invertir un euro en este país. Ustedes se pueden imaginar lo que eso significa. Que los empresarios de otros países, en un país que nosotros tenemos cantidad de recursos para invertir, se haya expresado de esa forma. Que aquí es imposible invertir un euro. No solo por la conflictividad política, sino también por un cerco económico que nos tienen a todos los venezolanos. Porque aquí quien diga que es que las sanciones son para el gobierno nacional, bueno, me va a disculpar, pero está bien equivocado. Aquí las sanciones están perjudicando a la gran mayoría del país. Yo he escuchado empresarios venezolanos también decirlo, que han perdido clientela en el exterior, que les es casi imposible exportar sus productos, que les es casi imposible tener relaciones de tipo financiero y comercial con empresas extranjeras, que no hayan cómo traer repuestos de fuera para repotenciar sus industrias. Eso lo han dicho los empresarios venezolanos. Negar esa realidad no nos ayuda. Claro, tampoco podemos negar la realidad de que este gobierno en materia económica, bueno, no ha salido de inventos sobre inventos. O sea, bueno, ¿cómo resolvemos eso? Igual, poniéndonos de acuerdo. Hay gente que dice, no, que hay que salir del gobierno. Está bien. Yo digo como mi amigo Rico Choantí, yo quiero salir de este gobierno desde ayer, desde antier, desde hace 25 años. Pero es que no vamos a salir hoy del gobierno y todavía nos queda un estrecho bien largo. Falta año y medio, el gobierno de llegar a perder las elecciones 2024 está obligado a entregar el poder en el enero del 2025. Nos falta año y medio para un posible cambio de gobierno. Y en ese año y medio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con el conflicto que lo único que nos trae es destrucción, pobreza y miseria. O buscamos mecanismos de entendimiento para nosotros poder ir avanzando en lo que se pueda. Ejemplo, la recuperación del valor del salario. ¿Cómo? Bueno, aquí hay, ahorita viene un amigo que es dirigente sindical, Pedro Valladares, también muy activo en las cuestiones de los jubilados. Bueno, para que nos oriente, porque de verdad todavía nadie sabe cuánto estamos ganando, cuáles son los bonos que van a pagar. Los empleados públicos se quedaron esperando el cestatique, muchos no lo cobraron. Los pensionados y los jubilados de la administración pública también todos perdidos. Bueno, ese es un tema bien interesante que vamos a tocar con el amigo Pedro Valladares dentro de pocos minutos. Bueno, creo que ya tenemos que ir a comerciales y luego entonces vendremos con la entrevista sabatina. Les estamos presentando Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz.
Objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por rcr.tv, la radio que se ve. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el Dr. Wilmer Tesara y el cacao venezolano. No hay más metafísica en el mundo que la de los chocolates, escribió el poeta portugués Fernando Pessoa en 1928. Los aztecas lo consideraron un fruto de dioses y por ello los europeos lo nombraron teobroma o alimento de dioses. A este fruto de dioses ha dedicado el Dr. Wilmer Tesara gran parte de sus estudios en el Instituto de Biología Experimental de la Universidad Central de Venezuela. Venezuela tiene el mejor cacao del mundo. Gracias a su heterogeneidad climática, Venezuela produce muchas variedades de cacao de gran demanda internacional. Por ejemplo, cacao porcelana y sur del lago en occidente, cacao Río Caribe y Paria en oriente, y cacao Chuao, Ocumare y Choroní en la costa central. Desde el año 2005, el Dr. Wilmer Tesara, junto a un equipo de científicos, se ha dedicado a identificar genéticamente y caracterizar el desempeño fisiológico de cerca de un centenar de cultivares de cacao de diferentes regiones del país. Sus resultados demuestran que el desempeño de las variedades criollas en sus lugares de origen no es inferior al de otras variedades de más amplia distribución a nivel mundial, lo cual sugiere que es posible ampliar la producción del cacao criollo hacia nuevas zonas con características semejantes a los de sus sitios de origen, y así preservar la calidad de nuestro cacao. Gracias a sus contribuciones sobre la ecofisiología del cacao y otros cultivos, el Dr. Wilmer Tesara fue galardonado con el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury en 2017. Para el año 2020, se estima que habrá un déficit de 1 millón de toneladas métricas de cacao en el mundo. El posicionamiento de nuestro cacao en ese mercado dependerá en parte de estudios como los del Dr. Wilmer Tesara. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Emprendedores, productos, ideas. Regresa por cuenta propia la economía de carne y hueso con Rolando Padilla y Román Ibarra. Como dirigente vecinal de Guatire. Bueno, seguimos con nuestro programa por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Hoy me abandonaron mis amigos Nelson Landáez, Alfredo Padilla. Bueno, nos dejaron solos, pero no importa, porque hoy nos viene a acompañar un gran amigo, Pedro Valladares, jubilado del Consejo Nacional Electoral. Fue por muchos años presidente del sindicato, cuando el sindicato era un sindicato luchador y poderoso, Pedrito. Así. Bueno, ahorita es un dirigente vecinal, sigue en la lucha, no abandona los espacios, abogado, por cierto, de mucha experiencia. Bueno, Pedrito, bienvenido de verdad a este programa para conversar de varios temas, Pedro, hay muchos. Ah, no, claro. Uno de los que me interesaba tocar contigo es, bueno, como tú y yo somos pensionados, no podemos ocultar nuestra edad. Hay todo un misterio de cómo quedaron las pensiones, las jubilaciones. Por ahí hay unas rebatiñas de bonos, pero bueno, que a mí no me caen, ¿no? Entonces, pareciera que nadie sabe. Bueno, el Cestatí, que parece que pagaron en unas empresas, en otras no. El mismo gobierno no haya que hacer. Hay todo un enredo en materia. Tú que eres, bueno, nosotros que fuimos dirigentes sindicales por muchos años,
Yo no había visto esto nunca, Pedro. Nunca. Nunca, Pedro. Nunca. En los peores años de conflictividad sindical ¿Con Pérez Jiménez? que yo viví, bueno, yo no estaba por allá en ese tiempo. Cuenta mi viejo. Cuenta mi viejo. Yo nunca había visto una crisis laboral de este tipo. Los sindicatos, Desaparecieron. las contrataciones colectivas, no se sabe qué es eso. Bueno, por ahí se burlaban de un amigo de nosotros, ¿te acuerdas? Criticaban a nuestro amigo Teodoro Pekov. A Teodoro, sí. Porque él y que vendió las prestaciones sociales. Bueno, estos no las vendieron. Las pulverizaron. Las desaparecieron. Sí. Le volvieron polvo cósmico. Polvo cósmico. Bueno, Pedrito. Bueno, fíjate lo siguiente. Eso es bien importante lo que tú has planteado allí. Tú que estuviste con nosotros en la lucha del SUCCNE, lo que fue el sindicato, el glorioso sindicato del Consejo, primero del Consejo Supremo Electoral y después del Consejo Nacional Electoral. En esa materia avanzamos mucho porque tanto que se criticó a la ley orgánica del trabajo, primero ley especial, después ley orgánica, era la composición de lo que se llamaban las comisiones tripartitas. De eso sabe mucho Alfredo Padilla y Ali Poveda, que vienen también de la CTV, donde estaba la representación patronal, tanto patrón Estado, también patrón empresario, los sindicatos y el gobierno nacional. Esos diálogos terminaron hace muchos años en el país y tanto que criticaba el gobierno del presidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro, que se dice presidente obrero, bueno, eso le dieron una patada a la mesa. Hoy las decisiones son unilaterales, no se consulta con los empresarios, no se consulta con los trabajadores, el sector empresarial está bastante golpeado por la competencia desleal que hay. Algunos en este país pagan impuestos, otros no pagan, y en el caso del sector laboral, bueno, lamentablemente también los sindicatos fueron pulverizados, primero por lo que se llamó el paralelismo sindical. El gobierno de Hugo Chávez desconoció el resultado donde abiertamente ganó Carlos Ortega a Aristóbulo Istúriz, y crearon una central llamada bolivariana, entre paréntesis, para apartar a la Confederación de Trabajadores de Venezuela y apartar a los sindicatos legítimamente constituidos. Primero, con la reforma constitucional, la interferencia del Estado en las elecciones sindicales a través de un Consejo Nacional Electoral manejado por un solo partido político, y bueno, desaparecieron las convenciones colectivas, como tú bien lo has dicho. Pero también tenemos que hacer una crítica a lo que somos dirigentes sindicales, que siempre decimos, no, es que el gobierno los ha perseguido. Claro que ha perseguido el movimiento sindical, pero también los sindicatos se han enquistado a las directivas sindicales de no renovar a las autoridades, de quedarse enclaustrados en las oficinas de los sindicatos. Y hermano, aquí hay que pelear, aquí hay que luchar. Aquí se luchó no solamente por las conquistas sindicales, sino también por la democracia, como fue todo ese movimiento de la Junta Patriótica que se formó para salir de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Eso no solamente ha conllevado lo que tú dices, que por ejemplo lo que dicen los educadores, lo que dicen los médicos, las enfermeras, le han quitado las autonomías por ejemplo, el poder electoral ya no es poder electoral, es un ápice del gobierno nacional. Ahí se manejan las políticas que decide el Ejecutivo Nacional, precisamente, y eso comenzó con lo que llamaron la tetralianza. ¿Tú te acuerdas? La alianza Causa R más COPEI, donde eliminaron un partido, un Consejo Nacional Electoral que era más o menos plural, donde había la participación de los principales partidos políticos y había independencia, incluso cuando no era consagrada en la ley orgánica del poder electoral ni en la Constitución, la autonomía del Consejo Supremo Electoral. En este sentido, también han afectado a los sindicatos que no convocan a las elecciones. Bueno, hay esta lucha que tiene el movimiento sindical y junto a los empresarios, junto a la OIT, para recuperar la autonomía de los sindicatos y hacer sus elecciones libres. Que esto ha llevado a unas elecciones muchas veces amañadas, como dice, pues como Zapata, si no ganas, empata, y desconocen a los movimientos sindicales. Para discutir las convenciones colectivas, han implementado una cuestión que llaman el manual de la UNAPRE, la decisión de la UNAPRE, que nadie lo conoce, que la difunta socióloga Tibisay Lucena decía que bueno, que ya no lo había recibido, que sí lo había recibido. El magisterio interpuso amparos constitucionales, porque todo esto también tiene que ver, querido amigo, con
la carencia que tenemos en el país. No basta tener unas elecciones libres y un Consejo Nacional Electoral independiente y transparente, sino que necesitamos tener la pirámide de las ramas del poder público, que es un poder judicial autónomo, un poder judicial que decida en conformidad a las leyes sustantivas y adjetivas o procesales, con total independencia, porque cuando no tenemos un poder judicial que funciona, mal podemos hablar de autonomía de los otros poderes públicos, de libertad sindical, porque tú puedes lograr una decisión en un tribunal del trabajo y allá en el Tribunal Supremo de Justicia hace como los juegos de fútbol que terminan por penalti, pues la decisión de esta sala constitucional, que se ha convertido en una suerte, que ellos que casan la decisión de la otra sala, y se ha convertido en un sitio donde el gobierno nacional da instrucciones y decide conculcar los derechos, sobre todo de los trabajadores. Está presentando allí un panorama de verdad, nada en lo absoluto, que uno diría, bueno, ¿por qué llegamos aquí? Eso es un problema, porque yo te digo, tú y yo que hemos manejado el movimiento sindical, bueno, yo cuando estuve en el sindicato de CanTV, por eso te digo, las luchas siempre han sido luchas. Yo fui despedido del sindicato de la CanTV, yo fui director laboral, bueno, y acudí, y te estoy hablando de Alfredo Ramos. Alfredo Ramos, y te estoy hablando no de estos 25 años de este régimen, sino anteriormente. Igual las luchas eran los dirigentes sindicales, teníamos que enfrentarnos al patrono. Bueno, pero después también el movimiento sindical cayó como en... Yo me reunía con los amigos míos de Guayana, de las empresas básicas de Guayana. Bueno, un enamoramiento ahí con el chavismo, los famosos matanceros. Entonces hubo un enamoramiento ahí con el chavismo, con la cosa. Bueno, y de esas lodos, de esos polvos vienen estos lodos. Movimiento sindical, bueno, que el Estado, el gobierno, creó toda una ruta para desmantelarlo. Recuérdate el referéndum que convocaron para obligar a todo el movimiento sindical a relegitimarse. Bueno, un referéndum que no llegó a 850,000 votos de gente que ni siquiera era trabajadora, y decidieron por más de 7 millones de trabajadores. Entonces dejamos en manos de unos señores que tenían un plan bien estipulado para convertir al movimiento sindical en un movimiento sindical plegado al gobierno. Bueno, la central obrera que ellos tienen ahorita se llama Central Obrera Socialista. Lo que le falta ponerle es del siglo XXI. Así es. Entonces, esa es una realidad. Ahora, yo sé lo que digo, bueno, que hay que retomar, el movimiento sindical debe refundarse. Y los dirigentes sindicales, como tú bien decías, bueno, tienen que empezar a convocar elecciones. Y todo aquel que tenga facultades o deseo de pertenecer al sindicato, porque es muy fácil decirse secretario general de un sindicato y está metido todo el día en una oficina. Así es. Con prebendas. Te haces el loco. Lo que tú dices, esa lucha de los matanceros, me acuerdo que el movimiento al socialismo logró ganar esas elecciones allá, y después la causa R, pero era un trabajo que hacían 5 personas en la causa R, que bajaban en el Volkswagen de, no sé si de Maneiro, toda la semana, buscando el Volkswagen, hacer un trabajo, a luchar. Si bien es cierto que este gobierno le ha dado duro al movimiento sindical, no es menos cierto que en la mal llamada Cuarta República también le dieron fuerte. Bueno, Carlos Arturo Pardo es un reflejo de haber quedado manco con un bastón en base a las torturas que sufrieron nuestros dirigentes sindicales. Y además de eso, yo por ejemplo vengo de los textileros. ¿Cuántos palos recibieron los textileros de Tócomo, de Telares de Maracay? ¿Cómo fueron las luchas de los textileros en Venezuela? Y eso es un riesgo, porque cuando tú asumes el ser dirigente sindical, ese es el riesgo. Tienes el riesgo de la vida, de tu familia, de ese tipo de cosas. Igual que la política. Así es. Ahora bien, no solamente le han dado al movimiento sindical, porque por ejemplo tú quieres constituir a una ONG, y entonces allá en Guatire, en Barlovento, tú quieres constituir la ONG de los que siembran cacao. Entonces tienes que mandar el documento para Caracas, y entonces en Caracas te dicen dentro de los 2-3 meses si eso es viable o no es viable. Si una Cámara de Comercio quiere renovar su directiva sindical, entonces tiene eso que venir a Caracas. Todo ese tipo de cosas. Una cooperativa de taxi que se está organizando, por ejemplo, allá en Guatire, el municipio de Zamora, en la parroquia Guatire. Bueno, el documento tiene que venir a Caracas para ver si aquí les parecen y legalizan a esa cooperativa. Aunado a esto, compañeros, esto nos ha traído no solamente el problema del quiebre de los salarios. Me acuerdo que Maduro, cuando estaba en Cintrameca, que yo por cierto no lo vi, pues nosotros nos reuníamos mucho con Torrealba, cuando Torrealba fue
pichón de dirigente sindical, y nos reunimos con el sindicato de biblioteca, nos reunimos con el presidente del sindicato de Subontrac, donde estaba Esperanza Armida, un sindicato combativo. Rodolfo Ascanio no se había pasado al gobierno y criticaba las cosas, y bueno, se desdibujaron como tú dijiste, se pasaron, hoy son parte del gobierno, tanto que hablaron de la flexibilización del salario, de la bonificación del salario, y hoy vemos, por ejemplo, que todos son bonificaciones para que no tenga incidencia en los sueldos de los trabajadores. Bueno, nosotros, por cierto, los que están gobernando ahorita, cuando la causa de R, impulsamos el Cestatic, recuérdate. Claro. En el Congreso, para crear esa ley, bueno, nos dijeron vendidos, entregados, que queríamos acabar con el salario, que queríamos pagarle a la gente con un ticket, que queríamos volver a la época de la colonia, que nos pagaran con especies. Nos desbarataron. Y te están pagando con especies hoy. Pero es que ni siquiera las especies te alcanzan. Lo que pasa es que, fíjate tú, el gobierno que dijo que era socialista, que todos éramos iguales, tú ves, por ejemplo, que en el Consejo Nacional Electoral dan una bolsa. Hay que reconocer que el doctor Pedro Calzadilla, bueno, ha hecho algunas cosas para tratar no de regalarnos cosas, inventar cosas, sino conquistas que tuvimos los sindicatos, conquistas que tuvimos los trabajadores, y unas medidas ahí de paños tibios. Entonces tú, por ejemplo, ves que la carne que reciben los trabajadores del Consejo Nacional Electoral de los Jubilados no es la misma carne o no es el mismo combo que reciben los trabajadores de la Asamblea Nacional. Sí, la cesta de comida que recibe los trabajadores de la bolsa, que por ejemplo de maíz, de granos, a veces viene con gorgojo y la gente lo saca y tiene que comérselos algunos porque no tienes otra alternativa, porque con 300 bolívares no hacen nada. Acabaron con el tabulador de sueldo, no discuten convenciones colectivas, y no solamente en la alimentación. Entonces tú dices, bueno, a los trabajadores de Maiquetía le dan un tipo de comida, le dan una bolsa de unos productos de calidad, y a los del CNE les dan una bolsa de mala calidad. No solamente en esto, también en el sistema de salud, nosotros de tener, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral una buena póliza de servicios públicos, un Consejo Supremo Electoral donde todo el mundo quería trabajar, era, bueno, mostrar un carnet del Consejo Supremo Electoral en el país era un orgullo por lo que fue el Consejo Nacional con sus lunares, pero siempre funcionó. Entonces ahora no tienes un sistema de salud, por ejemplo, en el Consejo Supremo Electoral, el Consejo Nacional Electoral hoy, de una cobertura de $200 para que tú vayas y te asegures. Resulta que, por ejemplo, en el caso de las damas, que tiene que ver con lo que es su control de citológico, y en el caso de nosotros los caballeros, que después que tú pisas los 45 años tienes que tener un control de la próstata, porque se produce lo que se llama la hiperplasia prostática, que puede ser benigna o que puede ser maligna. Tú requieres de una profundidad de exámenes, que por ejemplo vas al urólogo, no es suficiente que te haga un tacto rectal para determinar si tú tienes una protuberancia allí o tienes alguna enfermedad, sino tienes que de repente pasar por un eco prostático, tienes que pasar por una cantidad de exámenes, y resulta que el consejo, nada más en la consulta del médico y un solo examen, tú lo consumiste. No tienes hoy hospitalización, cirugía y maternidad para unos trabajadores, sobre todo para los jubilados y los pensionados, que en este país no es como en Europa o como en los Estados Unidos, que es orgullo ser jubilado, porque además nosotros constituimos un fondo de pensiones y jubilaciones cuando se creó la ley para el estatuto, para crear los estatutos de jubilaciones y pensiones. Nosotros, a través de una sentencia que logramos en la sala político-administrativa con ponerse la doctora Josefina Calcaño de Temelta, logramos la autonomía y tener nuestro propio estatuto. Bueno, el estatuto te sembraron, el Consejo Nacional Electoral, de una nómina de 1.300, 1.200 trabajadores, pasó a ser una nómina de 6.000, de 8.000 personas, y hoy está colapsado el servicio de salud. Ahora bien, tú tenías una alternativa también, que era el Seguro Social, el Instituto Venezolano del Seguro Social, que creo que arranca con Medina Angarita. Al principio no arranca cubriendo los funcionarios públicos, fue después en el primer gobierno de Pérez que incluyen a los funcionarios públicos para los efectos de la pensión y después para la cobertura. Hoy la salud está colapsada en el país. Yo te lo digo con mucho conocimiento. Yo estuve un año en el Hospital del Llanito, llegué con una emergencia, con una hernia, y además una safenotomía que también me tenía que hacer. Y mira, yo llegué en camilla y me levanté
viendo que había gente que estaba peor que nosotros, te mandan a hacer todos los exámenes, que eso no se lo puede hacer una persona que no tenga una cobertura como la que teníamos hasta no hace mucho en el Consejo Nacional Electoral. Hoy no la tiene de exámenes médicos, tiene una cobertura para operación de $1,000, pero un uñero hoy en una clínica te vale $1,000, que por cierto muchas clínicas tienen a José Gregorio Hernández en la puerta, pero si tú no tienes los 50, los $100 para el examen, ahí no funciona la imagen del doctor José Gregorio Hernández, no tiene ningún valor. Una cosa bien irónica. Y entonces cuando tú vas al hospital del Llanito, te consigues, bueno, un hospital que fue, mira, nada que envidiarle a una gran clínica de Caracas, todavía mantiene su estructura. Y bueno, el hospital del Llanito, que fue adquirido con el aporte del Estado, con el aporte de los patronos y con el aporte de los trabajadores, que una vez que tú cumplías 55 años de edad, en el caso de las damas, 60 los caballeros, pagaste una pensión, y que a esta edad nosotros pudiéramos gozar de una pensión, de una tranquilidad, de un servicio médico. Bueno, los abuelos tuvimos que salir a trabajar, incluso para mantener a nuestros muchachos, porque no tienen un futuro, no tienen una esperanza en el país. Yo no sé si Nicolás Maduro, el presidente trabajador, él se ha ido a hacer exámenes al Seguro Social. Allí no dan medicina. Antes criticaban a la Cuarta República, y tú sabes que yo no he sido de Copellano, nunca. ¿no? Nosotros tenemos esa mala fama de que nunca pasamos por Nunca hemos pasado por ahí para decir que estamos alabando la Cuarta República, pero ahí tú tenías un seguro social, que habían unas ambulancias, unos médicos que iban allá, Katia. Iban hasta la casa. Iban los médicos hasta tu casa. A mí me dio hepatitis cuando tenía 12 años, Pedro. Y el médico del Seguro Social fue a mi casa. Así es. Después me enviaron los medicamentos. Te daban los medicamentos. Sí, señor. Si tenías problemas, ahora, esto que le han vendido al país, que si la misión milagro, el Seguro Social te daba los lentes. Es un milagro que uno te vivo. Es un milagro. Sí. Te daban los lentes. Bueno, a lo mejor no te gustaban porque eran de caucho, así como lo que usaba Renio Tolina, pero tú le pagabas el optometrístico y te colocaban una buena montura. El Pérez Carreño, en la Vuelta al Pescozón, se moría porque estaba para morirse, porque ahí te hacían operaciones de urología, de cualquier tipo, cirugía de la mano. Ahí me salvaron un brazo en el Pérez Ahí Carreño, se salvaba la gente. Tú ibas al Pérez de León y te iban a amputar, salías corriendo para acá. ¿Sí? Hoy se habla de la salud de un hospital, no voy a decir el nombre para no herir susceptibilidades. Te cobran hasta 400 y 500 bolívares por usar un quirófano. En el dólares. Caso de dólares. En el caso del hospital Eugenio P. de Velar de Guatire, que lo colocaron en manos de una persona que graduaron así como esas bebidas instantáneas, y entonces ahí murieron 5 parturientas el año pasado contaminadas en el quirófano, murieron los neonatos, terminaron muriendo en el Jesús Llerena de los Teques, que creo que se llama, allí, porque ahí tampoco hay nada. Ahí tú, una inyectadora tienes que comprarla, una pastilla tienes que comprarla. Cuando yo estuve en el Llanito, después de pasar, pues tú llegas al Llanito, por ejemplo, en la mañana, el que va para urología, y entonces ahí hay un gentío en la puerta y te inscribes en una lista. Entonces en esa lista, por ejemplo, en urología solamente te atienden 40 personas. Ahí llega gente de Barinas, de Apure, de todos los estados del país, y si tú llegas ya a las 5:30, ya no hay número. Así es urología. Es oftalmología, que hay unos buenos oftalmólogos, pero bueno, ahí, mira, conmigo tuvo una muchachita recién nacida en oftalmología desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hay cierto personal administrativo que te patean, que maltratan a la gente. Tú ves a nuestros ancianos pasando trabajo. Y a mí me mandaron a comprar una bolsa de remedios, guata, guante, nylon, aguja, costura. Bueno, de broma no me pidieron la ropa interior del médico. Y me quedé con esa bolsa, que la compré con mucho sacrificio, con todos esos medicamentos en mi casa. Entonces tú llegas y dices, ¿pero quién lo quebró el Hospital del Llanito? Porque como dice el profesor Giovanni Mesa, también compañero nuestro, jubilado hoy en la Universidad de Buenos Aires, en su libro de los próceres del olvido, reemplazamos a todos nuestros profesionales que se han ido del país por manos militares. Entonces el Hospital de Llanito vino quebrado, los militares, ¿no? Tú vas, ¿quién quebró el Ministerio de Alimentación? Los militares. ¿Quién quebró Corpolé? Los militares. Y así tenemos militares en todos lados que, con todo el respeto, pues yo también vengo de las Fuerzas Armadas, y en las cuales tuve 4 años y pedí la baja porque no me entendía con esos señores, pero esos señores tienen disciplina vertical y no es horizontal. Entonces, lamentablemente, quienes saben de administración hospitalera fueron reemplazados. Y esa es la grave crisis que vivimos los venezolanos, donde la gente se muere de mengua a pesar de que tú pagaste un seguro social. Y a eso le tienen que poner un detallito que no es nada sencillo. El problema es la corrupción. Bueno, la corrupción. Entonces llegan a esas instituciones, no es arreglar las instituciones ni a mejorarlas,
es ver cómo se llevan algo para la casa. Claro, mira, es una cosa sumamente grave. La situación tú hablas de los hospitales. Mira, denuncias de todo tipo, ¿vale? Desvalijan los hospitales, se llevan los pocos medicamentos que hay. Así es. Y entonces no hay supervisión. Pero ¿qué pasa? No ponen a un director de un hospital que sepa de eso. Pero es que mira, eso, un militar, por más médico que eso sea. ocurre porque lamentablemente todos los poderes públicos, las ramas del poder público, el ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y poder ciudadano, como usted lo ha dicho, están secuestradas. Entonces no funciona porque tú tienes un Contralor General de la República, el señor Elvis Amoroso. En el hospital del Llanito, cuando tú vas a las 5 de la mañana, dice Valladares, Martínez, Rodríguez, Petra, ahí no nombran Amoroso, Maduro, Capriles, Machado, esos apellidos no se nombran ahí porque ellos no usan los hospitales los usas tú y los uso yo. Y ya, por ejemplo, yo te digo, y ahí me volvieron a decir, bueno, hay que volver a comenzar con los exámenes. Ya yo me di ahí por rendido, yo dije, no va a seguir perdiendo el tiempo. Y en eso yo le hago un llamado al presidente de la República, a la ministra que vive tuiteando, a la ministra Magali, Twitter, que le hicieron un homenaje a los ancianitos porque era la tercera. Mire, el mejor homenaje que se le puede hacer a los ancianos en este país es darle salud, es darle felicidad, ese afecto, porque nuestros ancianos, por ejemplo, allá en Guatire, en La Rosa, me ha tocado sacar, por ejemplo, a una persona con una discapacidad. Bueno, cuando el olor nos pegó al vecindario, tenía 4 días de muerto, en la soledad se mueren nuestros ancianos, mucha gente abandonados por el desafecto de la familia, por el desafecto mucha gente también es que se fue del Estado. Y eso que tú dices tan importante. Bueno, pero aquí aplaudían al general que administraba el hospital del Llanito, el Seguro Social, y fue quien lo quebró. Medicamentos que te compran 2 veces. Entonces uno le pregunta, no vencido. ¿Dónde está el doctor? ¿Cuántas denuncias hubo? Exacto. De comprar los medicamentos ya vencidos? Mira, yo me hice un examen oftalmológico y bueno, tuve ahí todo. Pasé 13 horas en el Llanito la semana antepasada y no me puedo quejar porque los médicos me atendieron casi a las 6 de la tarde, pero me atendieron. Pero me dijeron, vaya y compre la historia ahí en el cafetín. Pues tienes que comprar la historia médica, 10 bolívares. Yo no critico que sea 10 bolívares, sino que yo digo que tú pagaste. Yo pagué 1.750 y tantas cotizaciones, cuando las cotizaciones eran el tope 750. Cuando las valían. Y toda la vida, para que tú invirtieras, porque hay que invertir en un sistema de seguridad social. Aunado a eso, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales quebró, porque también, además de la corrupción, Chávez dijo que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales era excluyente, y incluyeron a todas las personas que no cotizaban al Seguro Social, pero que eran atendidas antiguamente por los hospitales periféricos, porque el periférico de Catia te funcionó, el Llanito, el Vargas, todos esos hospitales que no... Vale, todos mis hijos nacieron en el Algodonal, en la maternidad del Algodonal. Eso era una clínica. El Simón Bolívar, ¿es que llaman el hospital? El Hospital Simón Bolívar. El Hospital Simón Bolívar. Esa maternidad era una belleza. Ahí nacieron mis hijos. Regalaban hasta la canastilla de llegar la jardinería de ese hospital. Eso es yo no conocía clínica, ¿vale? En los tiempos de nosotros hablar de una clínica era una cosa así como extraordinaria. Entonces uno pregunta, yo no sé si el doctor Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral, yo lo invito a que vaya conmigo al Llanito, porque es que ni siquiera le dicen a los trabajadores fomentar un plan, el gobierno nacional, los presidentes de los organismos, para ver cómo operamos a la gente que se está muriendo en los hospitales. Es una cuestión dantesca. Aunado a esto, compañero, el otro tema que te quería plantear, tenemos tiempo todavía, ¿verdad? Sí, no, nos queda esta media hora y la otra. Bueno, este problema tan grave, la gente va al hospital y tiene que hacerse los exámenes. ¿Cuánto cuesta un perfil 20? ¿Cuánto cuesta un eco, por ejemplo, un eco Doppler para una persona que tiene... Ayer estuve en esas diligencias, estuve viendo los precios, $45, $60, una consulta vale $40. Así es. Un urólogo privado, los más económicos que conseguí, $40. La consulta. Ahí sin te tiene eco, sin examen de sangre. Sin flujometría. Nada de eso. Yo estuve, lamentablemente tengo un problema ahorita. Mira, en radiología le pregunté a una persona. Vamos a dejar esto para el vamos un momentico aquí a los comerciales de la emisora y luego volvemos. Les recuerdo que estamos hablando con Pedro Valladares. ¿Cómo vamos? Ya regresamos en Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso. RCR, déjate oír. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Ernesto Medina y los manglares. En 1999, un ciclón llega a la costa este de la India, dejando a su paso más de 10.000 personas sin vida. La mayoría fallecieron ahogados durante el enorme tsunami que se produjo, especialmente en zonas donde los bosques de manglar habían sido talados. Los manglares son ecosistemas característicos de las costas marinas tropicales y subtropicales, conformados por especies que minimizan el estrés salino a través de complejos mecanismos que el doctor Ernesto Medina, ecofisiólogo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ha contribuido a dilucidar. Los manglares están formados por especies de árboles que pueden crecer en suelos bañados por aguas saladas. Uno de los problemas que enfrentan estas especies es cómo mantener en sus tejidos una concentración de iones suficientemente alta que les permita absorber agua del suelo salino, pero por debajo de niveles tóxicos para la planta. El doctor Ernesto Medina estudió algunos de los mecanismos fisiológicos que permiten a las especies de manglar tolerar las fluctuaciones en la salinidad y describió cómo las hojas pueden expulsar o excretar más o menos sal, dependiendo de la salinidad de su entorno. Así, las especies de mangle pueden conformar bosques que protegen las costas contra tormentas y tsunamis, y también proveen refugios a especies marinas que sirven de sustento a la pesquería. El doctor Ernesto Medina fue galardonado con el premio Lorenzo Mendoza Fleury en 1985 y los premios Nacional de Ciencias y Francisco de Venanci en 1995, y es actualmente miembro de la National Academy of Sciences y de la American Academy of Arts and Sciences de los Estados Unidos y de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo. Su trayectoria es, sin duda, un ejemplo para las próximas generaciones de científicos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todo lo que debe saber un emprendedor en Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso. Bueno, continuamos. Les recuerdo que estamos hablando con el amigo Pedro Valladares, abogado, luchador social, fue por muchos años presidente del sindicato del Consejo Nacional Electoral, bueno, y ahí con muchas experiencias, caminamos juntos por mucho tiempo. Pedro, bueno, ya hemos pintado un panorama que lamentablemente no ayuda, no es agradable, es una realidad que estamos viviendo, pero la gente sabe ciertamente las necesidades que tenemos, lo que estamos pasando. Yo antes que tú llegaras estaba comentando que cayeron a piña a Luis Vicente León porque dijo, bueno, que hay un sector de la población que gana en dólares y gana hasta $1,500 mensuales o más. Yo le dije, es cierto que hay un 5% de la población que, bueno, tienen la posibilidad de ganar bien, pero hay un 95% que estamos mamando y locos, como dice la canción. Así. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nosotros, tú y yo, que somos y hemos sido militantes también de partidos políticos, eso no se oculta, yo soy político,
y toda mi vida. Además, la política, como dice Max Weber, es una profesión y uno la ejerce con convicción, eso no se esconde. ¿Qué hacer? ¿Cómo ves tú el panorama? Falta año y medio para que termine el 2024. El gobierno debe entregar el 5 de enero del 2025, si pierde la presidencia. ¿Cómo llegamos allá, Pedro? Bueno, mira, en principio lo que conversábamos, ¿no? El tema que tratamos, porque este es un programa que a duras penas lo escucho, porque hay que sintonizarlo allá en Guatire, la cosa no es fácil con el internet, ¿no? El internet pero es un programa que muy interesante, los conozco a todos ustedes, que tiene que ver con la economía productiva, con los emprendedores. Un esfuerzo que se ha venido haciendo desde Atraen para tratar de organizar. Muy, muy interesante, pero que cuando tocamos el tema, que tú dices, estos emprendedores, ¿qué alternativa tienen frente a un muchacho enfermo? Cuando nosotros hablamos de economía productiva, tú oyes a los candidatos presidenciales y todos te hablan que te dicen que el país se está recuperando, que el país es tal cosa, con una política de bodegones que ya muchos están cerrando. Sí, señor, ¿verdad? Se acabaron las cosas. Donde el propio Estado, tú escuchas el caso de las tabacaleras o de otras empresas que dicen, bueno, tenemos que cerrar frente a la competencia desleal porque el contrabando los está afectando. Entonces tú llegas y tú eres emprendedor, tienes un comercio pequeñito, vendes allí, no hablemos de tabaco, pero vendes chocolate, vendes cafecito, vendes galletas, y entonces al frente te abre un museo con un bodegón, con galletas importadas, con chocolate importado, con todo importado, no paga impuesto municipal, no le paga el señal porque es pana del gobierno. Entonces, ¿cómo podemos arrancar con la economía productiva? Entonces, a la pregunta que tú, básica, bueno, en principio, los venezolanos tenemos que empoderarnos en el ejercicio de la defensa de nuestros derechos. Porque a veces tú vas a una reunión del colegio donde te van a subir la matrícula escolar y te van a dolarizar la matrícula. Y bueno, resulta que los padres y los representantes, muchos funcionarios del gobierno mandan al guardaespaldas a que vaya a votar por él en la asamblea, lo he visto, o te mandan a la señora que cuida al niñito para que vaya a votar, porque a lo mejor él está enchufado y está de acuerdo con que aumenten la matrícula. No, porque tiene con qué pagarla. Y tiene con qué pagarla. Entonces no van a las reuniones. Eso es un problema que comienza, vas a los condominios y entonces tenemos el problema de la impermeabilización en el edificio, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos a resolver? Entonces van 2 personas. Entonces vamos a la reunión de la Junta de Condominio, la gente termina cayéndose a palo porque meten la cuestión, porque es que tenemos un problema muy grave. El veneno que le metió Chávez a la gente dividió a la familia. Ya yo hasta con mi mamá peleé un día y después me arrepentí y me fui a la iglesia por mi culpa, por mi gran culpa. Porque es que culpa tenía mi vieja de que le haya metido esa cosa en la cabeza después que era una furibunda militante de Acción Democrática. Todo ese problema, ¿no?, en la familia. Yo tuve que poner un cartel en la casa, decía, aquí no se habla de gobierno ni de oposición, porque todas las fiestas terminaban en empujones. Bueno, entonces tenemos que empezar por allí, unirnos, empoderarnos, buscar dirigentes claros, identificados de verdad con nosotros, ver su pasado, su trascendencia, su continuidad en la lucha, y ahí después, esa parte te la dejo a ti, porque yo no soy politólogo, de ver qué es lo que nos conviene. Tenemos que hacer esfuerzos por rescatar nuestras organizaciones que nos las quitaron. Las instituciones, aquí todas las instituciones. A ti te modificaron la ley orgánica, antes ley orgánica municipal, después ley orgánica del Poder Público Municipal, para eliminarte a las juntas parroquiales. Sí, y entonces te crearon los consejos comunales, y entonces tú ves, por ejemplo, que muchos consejos comunales son muy buenos, pero hay otros donde están pendientes de la bolsa. Por ejemplo, ahí en La Rosa, ningún conjunto residencial en La Rosa recibe la bolsa de comida, y en La Rosa lo que hay es gente pobre que buscó a Guatire como alternativa de resolver su problema. Hoy La Rosa dejó de ser alternativa porque acabaron con el Metrobús, te crearon Transmiranda, que eso fue un desastre, y ya la gente no puede venir a trabajar en Caracas. Entonces tenemos que empezar a organizarnos. Tenemos que cambiar a estos dirigentes que nos siguen hablando, porque todos te hablan, todos están emprimariados y todos te hablan de la economía, pero es que no puede haber economía si no hay salud, si no le resuelves el problema de la salud a las personas. Quiero plantearte un tema que tiene que ver con la educación. Pero es que mira, no puedes ir ni a la educación ni a trabajar si no tienes salud. Si tú no tienes salud. Eso es básico. Y que nosotros no estamos inventando el agua tibia, porque tú tienes, de acuerdo al derecho positivo, ese derecho que es el de ser
un ser humano, es el derecho a la vida que nace contigo y que solamente la Constitución te lo consagra, la plenitud del ejercicio de ese derecho a la vida. Y preservar el derecho a la vida tiene que ver con el 83 de la Constitución, que te dice el derecho a la salud y que el Estado te debe garantizar el derecho a la salud. La gente cuando vaya a votar tiene que ver por quién va a votar. La gente tiene que empezarse a organizar, la gente tiene que perder el miedo, tiene que empoderarse en sus derechos, tiene que recuperar a su sindicato. Imagínate tú el sindicato del Consejo Nacional Electoral. Eso existe, más de 15 años que eso quedó, se engordaron allí. Eso no ha hecho elecciones más nunca. Eso más nunca. Y entonces dice que el Consejo no. Mira, yo hubiese renunciado por vergüenza. La gente tiene que por lo menos recuperar, por ejemplo, su caja de ahorro. Las cajas de ahorro desaparecieron. Las cajas de ahorro eran una alternativa que se las venía comiendo, como tú dijiste al principio, la corrupción. Eso que llaman SUDECA, que llaman la Superintendencia de Caja de Ahorro, que interviene a las cajas de ahorro y terminan las cajas de ahorro más saqueadas por SUDECA que por los propios directivos que fueron intervenidos. No digo que es la totalidad de los casos, pero sí lo puedo decir en el caso de algunas intervenciones de la caja de ahorro del Consejo Nacional Electoral. Cuando nombraban autoridades donde el patrón ha venido interfiriendo en las decisiones, donde los directores del patrón no pueden ser directivos de la caja de ahorro porque te lo prohíbe la ley de las cajas de ahorro. Por ejemplo, yo fui electo secretario de la caja de ahorro del Consejo Nacional Electoral. Pero el presidente decidió que yo, como no iba a las reuniones, él me suspendió y me excluyó y me sacó como directivo. ¿Con qué autoridad? Porque las convocatorias a las reuniones de la directiva tiene que hacerlas el secretario, refrendadas con el presidente. Entonces, ahora las cajas de ahorro son dirigidas, la del CNE, por el presidente y esa directiva. Y mira, yo tengo aquí la carpeta que te la puedo enseñar, la credencial y la destitución que me hizo el presidente, porque cuestioné las cosas que habían ocurrido en la caja de ahorro, porque han habido directores, han habido rectores del Consejo Nacional Electoral que han pedido préstamos irregulares. Yo fui víctima de una acción penal en los tribunales, de una persecución por un juez que aparecía con un crédito chimbo sin ser directivo de la caja de ahorro del Consejo Nacional Electoral. ¡Caramba! Sí, eso salió en la revista Z y yo lo denuncié porque yo te digo, mira, yo no tengo miedo. Yo siempre ando con Dios. Soy una persona profundamente creyente de Dios. Después de una vez, por cierto, tuve 20 días en coma y aquí estamos, ¿no? Porque que cuando uno más se acerca a la muerte, más cree en Dios. Así es verdad, es verdad. Entonces, siempre ando con Dios. Hoy, los asociados a la caja de ahorro, después de 2 años casi, que fue electa esa directiva de capseo, la gente no sabe cuáles son sus haberes. ¿Dónde están colocados el dinero de las personas? Yo me retiré de esa caja de ahorro hace años. ¿Dónde está el dinero de la gente? Ahí tienes, por ejemplo, había rendición de cuentas, no SUDECA tiene, porque además, otra cosa que tú tienes aquí, además la corrupción es muy grave, es que te ponen unos cargos, una gente que son unos ignaros, como dice el compadre Rommel Hernández, que no quiere decir que te estoy ofendiendo, ¿no? Ignaros que los desconocidos. ¿De verdad? No se sabe dónde están. No tienen conocimiento y más la corrupción y terminan las cajas de ahorro, bueno, en aquel desastre. Te alquilan los bienes. En el caso que tú fuiste, por ejemplo, tú renunciaste a la caja de ahorro. A ti te tienen que darte una alícuota del capital social que tiene esa empresa, porque esa no es una instituta de manos muertas, como la iglesia, tú le das la limosna al cura y el cura hace lo que quiera con ella. Pues tú no le pides cuenta, esa es una instituta de manos muertas. Las cajas de ahorro no son institutas de manos muertas y a ti deberían darte, el que fallece, darle a la gente el dinero. Mira, es tan grave lo que vivimos en el Consejo Nacional Electoral. Yo de mensajero en la oficina con el que aprendí muchísimo, fue mi segundo mentor después de mi padre, Antonio José Urbina, conocido como Caraquita, Alfredo Padilla, Jesús Urbieta. Yo conocí hasta Alfredo Maneiro cuando se sentía enfermo, que al poco tiempo falleció, conocido como el comandante Tomás. Toda esa gente que de verdad tú la podías decir revolucionaria. Por esa oficina de Caraquita yo no conocí ni a Maduro, ni a Chávez, ni a Torrealba, ni a todos esos tipos que se dicen hoy revolucionarios, ¿verdad? Que hay un montón de revolucionarios que uno no sabe dónde salieron. Como dice Manuel. Está como el cuento del tanque ese donde estaba el Gordo. Cuando el golpe de Chávez, que había un tanque, bueno, en ese tanque habían como 200 personas metidas. Todo el mundo estaba, cuando la cosa estaba buena, ¿no? Bueno, y
yo no conocí sino gente que de verdad participó en la lucha por el cambio del país, en la lucha armada, que nadie aplaude que la lucha armada haya sido buena. Teodoro Pecó ellos los mismos que participaron ayer una reflexión sobre eso, pero verdaderamente dieron el pellejo y era convicción, vale, creían en lo que hacían por el cambio. Hoy, como dice Manuel Caballero en su libro ¿Por qué no soy bolivariano?, te inventaron eso que llaman el socialismo bolivariano, porque le da pena decir que son marxistas-leninistas, ¿no? Pero esto no es nada de socialismo ni nada de eso, esto es un arroz con mango. No me pidas a mí que defina ¿verdad? esto, te juro que me raspan. Y por eso lo decía ahí Manuel Caballero, por eso dice, yo creo que tenemos que, para ese cambio que tú dices, cuando por ejemplo al país le hablaban de la salida, primero tenemos que ver la entrada. No, ¿y para dónde vamos? Retomar nuestra historia para saber por qué llegamos a donde llegamos, por qué volvimos a llegar a lo que combatieron en el 48 para que tuviéramos democracia. Hay que retomar la historia, hay que retomar, por ejemplo, esa constitución, la primera constitución de América, como fue la constitución de nuestra independencia, el pensamiento, por cierto, que viene el Día del Abogado, el Día del Periodista, de Juan Germán Rocio, de Tomás Lander, Rocio, nuestros próceres civiles, decía Giovanni Mesa en su libro. Que acabaron con Vargas en La Guaira. Acabaron, el único estado que quedaba con el nombre de un prócer, no sé qué malo le hizo Vargas. Mira, yo el otro día vi, por ejemplo, yo soy sobrino en tercera generación de Francisco Lazo Martí. Imagínate. Y soy primo segundo de Ana Luisa Llovera, que fue una periodista combatiente por la democracia de este país. Y ahí en el hemiciclo, en el Palacio Legislativo, en el edificio administrativo, había una galería pictórica pintada al carboncillo, que por cierto ahí se colocó Maduro y la señora Flores en colores, ¿no? Y colocaron otro, y quitaron a Francisco Lazo Martí por una mezquindad, porque bueno, de repente Francisco Lazo participó en la lucha contra la invasión de los andinos, cosas de ese tipo. Nosotros tenemos que rescatar nuestra historia, leer nuestra historia. No, es que esto han fabricado una historia. Sí, y empoderarnos. Nos han engañado Claro que nos han engañado. Mira, hasta nuestros padres cometían ese error. Yo a mi viejo no le puedo criticar, pero yo a mi viejo lo adoraba mucho. Duro, ¿no? Duro, porque el viejo te agarraba y si te salías de la raya amarilla te ponía como el Nazareno de San Pablo, ¿no? Hoy no se justifica eso y aprendí buenas cosas. Pero tú llegas y dices, tenemos que recuperar. Cuando en este país eliminaron en el pensum educativo al profesor Canestri, por el cual estudió toda mi familia, moral y cívica, yo dije, este país va mal, ¿verdad? Cuando los viejos nos llevaban a nosotros los desfiles militares, ¿verdad? Cuando nos han querido vender que nuestra independencia fue militar, ¿no? Nuestra independencia fue civil. Cuando tú dices, tú eres egresado de la UCB, por cierto que estuve allí en las elecciones de la UCB compartiendo con el 9 tenemos la segunda oportunidad. Con una gente y aprovechamos a convocar a la gente a que vaya a recuperar su universidad central. Hay que participar, hay que organizarse. La casa que vence la sombra. La democracia se ejerce. Así es, eso es importante. Cuando tú dices que queremos un cambio, hay que ejercer la democracia. Los que nos llamaron a la abstención, los que nos llamaron a no votar, hay que participar. Nosotros en Guatire, renunciando a un derecho. Guatire tuvimos una experiencia, yo creo que una de las pocas experiencias en el país de un gran hombre, un gran muchacho, yo lo quiero como que si es un hijo, porque es un muchacho, que es Raciel Rodríguez. Raciel Rodríguez ha sido víctima de una persecución implacable desde Caracas, porque esa es otra cosa que han querido terminar en el país, la descentralización, la autonomía de los municipios. Las gobernaciones y alcaldías no pueden tener autonomía porque no tienen recursos. Y Raciel Rodríguez venía haciendo desde hace tiempo un trabajo con las comunidades, de conseguir insumos, de ayudarlo, y después de 20 y tantos años, Raciel logró aglutinar a la gran parte de la oposición y ganamos la alcaldía de Zamora. Hoy la gente dice que aunque Raciel lo haga malo, volverá a votar por Raciel, porque ahí se dio. Entonces ahí tú dices que sí es posible el cambio. El fraude está, ¿verdad? Cuando están los puntos rojos, cuando no vamos en las mesas electorales, porque ahí la bandera que nosotros llevamos, que prestamos toda nuestra experiencia, más de 32 años en el Consejo Nacional Electoral. Más de 40 años en elecciones. Yo empecé a practicar la vida electoral en los sindicatos y era el que organizaba las elecciones sindicales. Bueno, ahora es importante, por ejemplo, como dice... Pero en la última elección se avanzó mucho, se eliminaron los puntos rojos. Bueno, estuvo aquí una comisión de observación de
de la Comisión esta Sí, europea, que por cierto hizo un informe muy bueno, excelente el informe, donde están las recomendaciones. Bueno, desde ahí hay que partir. Y hay que presionar, como dice, Claro. yo he estado en 2 foros del No puedes doctor, presionar, lo que no puedes abandonar. del doctor Andrés Caleca Pacheco, que viene haciendo un gran trabajo por la Todavía puse un tuit de participación. Caleca, me dieron hasta en la madre, pero Y Caleca, que por cierto fue un gran gerente, una persona que viene de las empresas básicas de Bolívar. Fue tiene un- formación y experiencia. Exacto. Yo le digo que él nació en Mantillado porque era el último en la lista y llegó a ser presidente del Consejo Nacional Electoral. Fuimos, fíjate que nosotros como sindicato nos manejamos muy bien con más de 8 presidentes. Imagínate nuestro sindicato, le decía a alguien anoche, que nos tocó conversar con Isidro Morales Paul, un canciller, tipo políglota, bien preparado. Así éramos nosotros el sindicato bueno, que nos entendíamos con un canciller. Entonces esas son las cosas que son importantes. Y en la cuestión del Consejo Nacional Electoral, el auditar el registro electoral, darle apertura a los centros de votación, porque no puede ser que una gente que viene de Barlovento o de Río Chico, de Páez, de cualquiera de estos municipios, de Plaza o de Zamora, tenga que venir a Plaza Los Venezuela o a Los Teques a inscribirse. bueno, sí, en la Plaza Venezuela. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? El problema es que tú no, lo que tú dices, ¿cómo? Si yo no tengo cómo movilizarme de Guatire para acá. ¿Cómo te inscribes en el No te registro puedes electoral? inscribir, entonces estás impidiendo un derecho. Así no es. lo estás violando, muy bien, pero lo estás impidiendo de hecho. Entonces, esas son las cosas que yo digo que la oposición debería estarse dedicando en este momento. En vez de estar fantaseando, mire, vamos a llegar a acuerdos, apertura de registro, puntos, ampliación de los puntos. Los medios de comunicación. Yo digo aquí, democratizarlo. aquella cosa que era la televisora de todos los venezolanos, que ahora es la televisora del PSV. El canal 5 y el canal 8. El canal 8 era la televisora del PSV. Chale, ahí debe haber una apertura para que la gente vaya también a expresarse. Ahí, por ejemplo, yo le preguntaría al doctor Amoroso, cuando yo soy dirigente de un partido político y agarro un canal del Estado para atacar a la empresa privada, para atacar al todo el ciudadano, mundo que se para te ocurra. ofenderlo, ahí se está incurriendo en un delito que se llama peculado de uso, porque esos son Eso bienes. está bien estipulado y clarito. Bienes del Estado. Claro. Entonces la oposición tiene que pelear por eso, porque se democraticen los medios. Bueno, mi amigo Tarek William Sack es muy diligente metiendo preso a la gente que le pega a los perritos y a los gaticos. Eso está a la vista, ¿vale? Así es. Tú deberías estar llamando, por lo menos hacerle un llamado de atención, ¿vale? Mira, aquí hay otro elemento, por ejemplo, eso que ahorita que tú acabas de hablar de Tarek, que lo conocí yo cuando él estaba en la fracción parlamentaria del MAS, y hoy no te atiende. Fue asesor ahí en la Debería estar alcaldía, pendiente de eso, pendiente de los derechos de los ciudadanos, porque la fiscalía no solamente es para imputar, es también para defender el Estado de Derecho. Debe estar pendiente de eso. Y en lo que tú me decías de qué hacemos, bueno, tenemos que presionar a los partidos políticos, los que estamos en las direcciones de los partidos, sean de base de cualquier tipo, presionar para que los partidos políticos no solamente me hables de economía, háblame de mi problema, de lo social, de cómo vamos a resolver el problema de la educación, de cómo vamos a resolver el problema del seguro social, de la asistencia médica, del problema de las cajas de ahorro, porque las cajas de ahorro eran una alternativa. Mira, tú no tenías con qué pagar el colegio o el condominio. Te había un préstamo. Pedías un préstamo de haberes, pedíamos un préstamo de fianza. Hoy, por ejemplo, te digo, en la caja de ahorro del Consejo Nacional Electoral es una caja más cerrada que la caja de un avión. Ahí nada se sabe. La caja negra. ¿No? Y es que ese es otro problema que tenemos, Pedro. Tú le pides rendición de cuentas a la gente y se ofende. Si tú estás administrando un bien público, tú tienes que rendir cuenta. Además, sin que yo te lo pida. A los alcaldes, gobernadores, las universidades. Yo siempre he dicho, en esas páginas web, tú abres la página web de cualquier alcaldía, debería haber un renglón que diga rendición de cuentas. Te lo dicen los principios de la administración pública: eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas. Aquí tiene que cambiar transparencia y decirle opacidad. No, y se te ofende. Entonces, mira, yo quiero que me digan qué hicieron con mis reales. Bueno, te destrozan porque tú estás poniendo en duda. Y te lo di, a mí me dijo un presidente de una caja de ahorro, le dije, usted no tiene por qué estar persiguiendo a los directivos, tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y él me dijo, ve a donde tú quieras, porque nosotros tenemos el control del Poder Judicial. Imagínate esto. Entonces, yo que te digo que alguien me dijo, bueno, Pedro, pero hay que incorporarse. Y le digo, bueno, sí, está bien, pero incorpórese usted también, porque cuando yo estaba ya sentado en el banquillo, los acusados de los tribunales penales, no había nadie. Ahí no había nadie, ahí estaba yo solo, como el poema este de Bertolt Brecht, cuando todos eran comunistas, más o menos así las cosas. Entonces, y es lamentable, porque yo lo he dicho y lo mantengo.
Aquí hay gente que dice que el país no aguanta más. Cuidado, porque los países siempre pueden estar peor. Claro. O nos ponemos ahorita de acuerdo y empezamos de verdad a ver hacia dónde vamos. Bueno, esta tragedia sigue en picada. Claro, porque no solamente los que ya estamos aquí, sino lo que tú ves con toda ese éxodo de venezolanos, de que es humillado, como tú ves en los países latinos, que el hecho de ser venezolano, cuando y nosotros Venezuela, recibimos a todo el mundo. Recibimos porque hasta el trabajo. Yo soy hijo de extranjero. Nosotros le abrimos el corazón desde la guerra, Segunda Guerra Mundial, hasta las dictaduras del Cono Sur, todos Venezuela, y nosotros éramos panas de Yo cualquiera. siempre lo digo, Bolívar en uno de los sueños de Bolívar se cumplió ahí en el Boulevard de Katia. Perú, Ecuador, Colombia, todos estábamos allí. Eran buhoneros todos. Y aquí lo recibimos. Bueno, Pedro, de verdad, un placer. Quería darte las gracias a Radio Caracas Radio, a tu programa, Padilla, el programa por cuenta propia, a el director. A Nelson Landáez. Alias Catalino. Muchísimas gracias. Y bueno, ya también tenemos un programa en Autopista Estéreo. Estás invitado. A ver si algún día me puedo llegar hasta allá abajo. Bueno, viene San Pedro de Guatire y viene San Juan. Es la mejor fiesta de Mirandina, el San Pedro de Guatire. Bueno, muchísimas gracias. No, vale, a ti, Pedro, de verdad. Bueno, saludo a todos. Gracias por prestarnos atención. Bueno, será hasta el sábado que viene. Buen provecho. RCR presentó Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, con Rolando Padilla y Román Ibarra. RCR, déjate oír. RCR presentó Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso. Una producción nacional independiente de Román Ibarra, certificado número 18140, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad